El propósito de este canal es dar pautas básicas para abordar enfermedades o síntomas según la evidencia. No se recomienda ningún tratamiento sin supervisión médica. Buenas, esto es Academia Médica, les habla Dr. Shu. Hoy vamos a tocar un tema muy común, pero que de pronto no se aborda de una manera adecuada, por lo menos eso es lo que yo he visto en mi práctica diaria. Sin embargo, el tema es bastante largo, saldrían como para unos 3 o 4 videos como mínimo. Yo lo quiero resumir lo más brevemente posible, así que no se me asusten cuando vean la gráfica. ¿Listo? Vamos a hablar de el edema asimétrico o unilateral en miembros inferiores. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, edema asimétrico, unilateral asimétrico, que se hinchan los dos, pero se hincha uno más que el otro, o que solo se hincha un pie. ¿Listo? No hablaremos de los edemas en miembros superiores, ni el edema asimétrico, ni el edema pulmonar, etcétera, etcétera. Esto solo enfocados en esto. Sencillamente, ¿cómo lo analizamos? El edema sencillamente lo estamos analizando al momento de medirlo con una cinta métrica. Lo podemos hacer dependiendo donde se encuentre el edema. Acuérdense que hay una clasificación del edema, si es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, a la zarca. Hay ciertos puntos por debajo del tobillo, por encima del tobillo, por encima de la rodilla, y cuando ya pasa la pelvis, que se considera la anasarca, ¿listo? Y inclusive la ascitis, cuando hay a nivel abdominal, edema pulmonar, etcétera. Pero enfocándonos en los miembros inferiores, podemos analizar entonces nada más lo que es el edema grado 1 debajo del tobillo, grado 2 sobre el tobillo hasta la rodilla, grado 3 de la rodilla hasta la pelvis, y de la pelvis para arriba ya se considera anasarca. Pero ¿cómo lo medimos? Fácilmente con una cinta métrica. Vamos a medir en lugares. En las articulaciones metatarsofalángicas hablaremos de menos de eso de más 1. Si ya lo queremos, tenemos un grado 2 sospechita a 2 centímetros por encima del malleolo medial, o incluso también con una cinta métrica a 10 centímetros por encima del polo inferior de la rótula, es decir, del planteo tibial, o incluso por debajo. Listo, esto sí es grado 2 o grado 3. Eso lo hacemos con una cinta métrica, y lo que vamos a estar analizando es si hay una diferencia con el contralateral, es decir, que tenemos que medir las dos. Si hay una diferencia menor de 2 centímetros, hay algunos autores que hablan de 3 centímetros, consideramos que hay edema asimétrico. Por eso es importante medir siempre los dos. ¿Listo? Y este edema obviamente se valora también. Junto con él se valora la presencia de la fobia. Pero ¿qué es la fobia? Sencillamente es un reflejo de ese movimiento, de todo ese agua intersticial en respuesta a la presión. Listo, esa presión va a ser generada con un dedo, cualquier objeto, durante 5 segundos. Generalmente se utiliza a manera muy eh, común a nivel de la parte distal de la tibia, a nivel de la pierna. Tú presionas con tu pulgar durante 5 segundos y valoras si se genera ese hundimiento. ¿Listo? Que se considera o que se llama fobia. ¿Listo? Y la fobia la podemos clasificar obviamente en una escala del 1 al 4, si hay profundidad de la misma y cuánto demora en recuperarse. Listo, entonces decimos que no hay fuego cuando nosotros hacemos esa maniobra de generar esa presión. Listo, y no está presente, no hay tiempo de recuperación porque no está presente. Dice que es escala 1 cuando generamos una pequeña presión y hay una profundidad de menos de 1 milímetro, máximo 1 milímetro, y cuando la recuperación es rápida. Grado 2 se considera leve cuando hay una presión más de 3 milímetros aproximadamente, y cuando demora aproximadamente unos 10 a 15 segundos. Grado 3 se considera moderado cuando obviamente es más de 6 milímetros, incluso 3 milímetros, perdón, cuando demora hasta 2 minutos, y grado 4 cuando demora o cuando esa presión es más de 2 milímetros, de 12, sí, 2 centímetros, perdón, y demora más o menos unos 5 minutos. Listo. Esto obviamente no es un consenso. Esto es información que he encontrado en la web, porque realmente no hay como una clasificación estándar, como de pronto una escala de INEA
por ejemplo, una MMRC, una NIJA, no existe una escala, son cosas que se han hecho como por tradición, listo, no ha habido una entidad que diga, vea, esta es la clasificación y esto va de estos niveles, sin embargo, esta que vemos aquí es una muy aceptada. Listo, entonces el paciente tiene un edema simétrico porque lo medimos, analizamos si tiene fobia. Hombre, no tiene fobia, entonces vamos a buscar el signo de Stremer. Sencillamente en estas articulaciones metatarsofalángicas vamos a intentar pellizcar. Listo, y si nosotros podemos observar que nuestro dedo índice y nuestro dedo pulgar se juntan, decimos que el signo de Stremer es negativo y si no se juntan es positivo. Esto es muy patognomónico del linfedema, que es una de las dos principales causas del edema asimétrico unilateral sin fobia. Listo. Y el linfedema sencillamente es cuando esa carga linfática excede la capacidad de transporte de ese sistema linfático. Listo. Eso va a hacer de que en el tiempo se proliferen los adipocitos y el depósito de todas esas fibras de colágeno y demás, ese ácido hialurónico, etcétera, se quede en la matriz celular generando cambios a nivel de la dermis. Obviamente esto tiene que tener un tiempo, o sea que esto será algo tanto subagudo a crónico. A veces cuando el linfedema es agudo puede presentar fobia, entonces también tenemos que estar analizando eso, el tiempo de evolución, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Pero generalmente cuando hay un edema sin fobia, con un signo de Stremer positivo, consideramos que sí o sí hay linfedema. Listo, y de la misma manera lo podemos clasificar grado 1, estadio 1 hasta estadio 3 y grado 2 hasta grado 3, donde nos habla de un porcentaje o del porcentaje de líquido inclusive que se encuentra ahí, recordando de que tenemos en las arterias que llevan sangre del corazón hacia cualquier otro lugar, sea los pulmones en la circulación menor o hacia cualquier capilar minúsculo en la circulación mayor. De ese 100% de sangre, solo el 80% regresa a nivel de a través de las venas, pero ese 20% restante lo utilizan los vasos linfáticos. Cuando hay alteraciones, en ese nivel se produce esta cosa que se llama linfedema. Listo, eso es a nivel básico. Puede ser primario, puede ser secundario. El primario generalmente es una alteración genética, es menos del 8%. Y puede ser precoz o tardío si se presentan mayores o menores de 35 años. Obviamente, siempre que nos llegue un paciente con una sospecha de linfedema primario, debemos valorar si talla baja, paciente con posible Turner, si tiene hemangiomas o estas manchas de vino de Oporto, pensar en un síndrome de Kipper, y si tiene un pecho en escudo, pensar en un Onan o en un Turner. Ahí tenemos lo que es el pecho en escudo, un pecho que es generalmente plano, tiene un diámetro lateral mayor que el antero posterior. Listo, y si es secundario, que es la gran mayoría, es el 92%, listo, es un factor desencadenante. ¿Cuáles factores? Puede ser filariasis, que es la primera causa en el mundo, listo, que es la infección eh, por este patógeno, se valora obviamente con un antígeno filarial circulante o con los anticuerpos antifiliáricos. Obviamente, vuelvo y repito, va a ser un poco rápido lo que voy a comentar, porque el linfedema es un tema extenso como todas las otras causas de estos edemas, entonces un poco breve. A veces por los niveles, con ciertos niveles de filarias no se alcanza a analizar con esta antígeno filarial y tocaría los anticuerpos, pero las dos opciones son muy potentes. Igual esas son medidas, como explico yo, cuando tenemos dudas en el diagnóstico, pero muy probablemente con un signo de Stremer, un edema miembro inferiores con fobia, sin fobia crónico, lo muy probablemente es que sea uno secundario. Listo, y siempre pensar, sobre todo en el tercer mundo, esta filariasis. Además, tener en cuenta que el tratamiento, aunque es con la dietilcarbamazina, no se debe, aunque es el tratamiento de elección, de hecho, no se debe dar de entrada porque puede haber sobreinfección con loasis o noncerosis, que son tanto un protozoo como un parásito, entonces puede empeorar los síntomas de esta enfermedad. Entonces, por eso siempre se prefiere dar siempre su dosis de ivermectina y albendazol. De hecho, hay muchos países en los que utilizan un régimen completo, de hecho, y dan tanto ivermectina, albendazol y después dan este medicamento de la elección, o si no hay este medicamento, una opción es la doxiciclina, que sí se puede dar incluso con sobreinfección con estos dos agentes. Las otras causas, sobre todo en los países del primer mundo, son las neoplasias, o los tratamientos para las mismas, o sea, la quimioterapia, y también sobre todo la resección de los ganglios linfáticos cuando hay, por ejemplo, un edema, cuando hay cáncer de próstata, cáncer de pronto de ovario, que tocan hacer una
o de útero, que hay que hacer una resección radical y se llevan bastantes ganglios y queda esa zona, esa extremidad con menos ganglios de lo normal y se puede presentar este linfedema. Listo. También pueden ser enfermedades inflamatorias, se puede ver también. Y los pacientes con obesidad como factores de riesgo, también inclusive factores de riesgo no solo asociados a estas otras patologías, es decir, postquirúrgico, post tratamiento de cáncer, etcétera, sino también un factor de riesgo eh, único, es decir, independiente de todas estas enfermedades. Y también se está exposición a metales pesados, pero esto es muy poco común. Lo más común es filariasis en los países del tercer mundo, que de hecho es la más común en el mundo. Listo. Y la segunda es obviamente lo que es la neoplasia o el tratamiento. De hecho, lo más común es esa postquirúrgica, de lo que mencionaba ya como el retiro de ganglios, es en la segunda causa más común. Listo. Entonces, el diagnóstico, hacemos nuestra valoración, decimos que estadio de edema, cuánto líquido más o menos tiene, y esto nos sirve obviamente para el tratamiento, porque el tratamiento depende si es leve, moderado o no. Listo, pero en general, vuelvo y repito, en general, porque son temas muy extensos, se puede hacer un linfanograma, una linfanografía, perdón, para ver si el paciente sí o sí tiene el linfedema. También inclusive con una misma ecografía Doppler de vasos venosos de miembros inferiores te puede dar el diagnóstico. También se hace una tomografía de toda esa zona y te dice, ¿verdad? También se hace una linfografía por resonancia magnética o linfagiografía con verde de indocianina. Repito, estos exámenes son exámenes cuando tenemos dudas, pero generalmente no se utilizan. Generalmente tú con la clínica ya tienes sencillamente más del 70-80% del diagnóstico llevado y casi nunca se realizan estos exámenes. No quiere decir que no se pueden realizar. Asimismo como estos antígenos, tú puedes de entrada un paciente con linfedema sin ningún medicamento, si no tiene enfermedades inflamatorias, si de pronto no tiene exposición a metales pesados y tú estás en el tercer mundo y ese paciente tú puedes pensar en una filariasis y darle tratamiento y ver si recupera o no. Listo. Además de eso también el tratamiento lo podemos hacer obviamente con las drenajes, lo que es el drenaje linfático, que es como la principal tratamiento. También las elevaciones de las extremidades, pero no ha demostrado que sea algo que realmente sea 100% efectivo. De pronto tiene más evidencia en la insuficiencia venosa periférica, que ya hablaremos más adelante. También podemos manejar el peso obviamente como un factor de riesgo. Vamos a cuidar la piel para evitar sobreinfecciones, porque también se pueden presentar. Listo. Y también podemos utilizar las uso de medias de compresión diferentes a las vendas. Listo. Recuerden que cuando tratamos de utilizar vendas de compresión ya tenemos que tener un brazo, porque muchos de estos pacientes que tienen alteraciones de este nivel pueden tener algún grado de alteración arterial, y lo que haríamos sería empeorar el curso de esta enfermedad si no tenemos un tobillo brazo. Listo. También tenemos que tener en cuenta que utilizamos las medidas generales, que son estas que están acá: terapia de drenaje linfático, que puede ser completo o no. Eso depende, repito, de la gravedad. Generalmente se utiliza leves, y puede utilizar de pronto ciertos vendajes con humectantes después de la compresión, y se retiran a las 24 horas y así, o se deja una terapia de drenaje completo junto posteriormente, si es más severo, con un vendaje de compresión o inclusive con compresiones neumáticas intermitentes, pero nuevamente valorando si tiene enfermedad arterial oclusiva crónica. Asimismo, también puede utilizar los calcetines de compresión, que debe ser mínimo de 20 milímetros de mercurio, puede ser hasta 50 o más. La evidencia dice que inclusive con hasta 40 milímetros de mercurio no hay problema si aún en la persona tiene enfermedad arterial oclusiva crónica, porque los estudios así lo demuestran, que no genera complicaciones, ni genera aumentos de úlceras, ni disminución en la recuperación si ya tiene alguna. ¿Listo? Obviamente, por favor, no usar diuréticos. Generalmente uno va a la consulta, llegan los pacientes: doctor, tengo los pies hinchados, el médico anterior mandó furosemida, y usted ve un edema asimétrico. No manden diuréticos bajo ninguna circunstancia, porque ninguna enfermedad del edema asimétrico debe tratarse con diuréticos, excepto que el paciente tenga una falla cardíaca descompensada y adicionalmente tenga una
insuficiencia venosa periférica o un linfedema o cualquier otra patología de la que hablaremos más adelante. ¿Listo? Ahí en ese caso de pronto sería benéfico, pero debería tener otros signos de falla cardíaca. No solo porque tenga edema asimétrico de miembros inferiores debemos utilizar diuréticos. Otra cosa es el edema asimétrico, que será tema de otro video. Listo, ahí sí deberíamos pedir una falla cardíaca, un daño renal, un daño hepático inclusive, desnutrición, otras cositas diferentes. Listo, pero en este caso no se debe utilizar diuréticos porque disminuye el volumen intravascular y disminuye, obviamente, mejora entre comillas el edema, pero a expensas de una deshidratación de la persona, lo cual puede generar más complicaciones a futuro. No utilizar cumarínicos, se demostró de pronto que el cumarín como tal podría mejorar, pero faltan estudios. Se demostró que realmente es peor el beneficio, peor el daño que el beneficio, por eso ya no se utilizan. Listo. Y el tacrolimus puede generar posibles beneficios cuando se aplica localmente, pero falta evidencia para esto. Independientemente, lo que podemos hacer con estos pacientes entre la sospecha es obviamente tratar con medicamentos a ver si mejora. Podemos utilizar las medidas generales, bajar de peso, etcétera, la terapia de drenaje linfático para que mejoren, y sus vendajes posterior a la terapia, y ya que puede quedar con ellos con terapia para que les den sus medias de compresión, perdón, o incluso puedes pensar en unas vendas en esos, vuelvo y repito, en esos linfedemas que son un poquitico más eh, moderados. Ya si consideras un linfedema muy grave que tiene mucha carga de líquido, y esto tú lo analizas tanto por el estadio y por el grado, entonces podrías remitir a un especialista porque él sí tendría que hacer un acercamiento para poder hacerle estas compresiones neumáticas intermitentes, que hay varias opciones. ¿Listo? Pero si el signo de Stremer es negativo, muy probablemente sea un mixema pretibial. Y recordamos que esta es una de las manifestaciones más infrecuentes de la enfermedad de Graves, sea un 15%, y sencillamente es una acumulación de todos esos glucosaminoglicanos a nivel de la dermis, y generan obviamente cambios a ese nivel. Entonces, ¿qué pasa? Estos pacientes van a tener obviamente ciertas características, va a ser pretibial y van a tener oftalmoplegia tiroidea y anti-TSH elevados. Listo, es infrecuente pero se puede dar. La lesión es muy diferente porque son lesiones en donde se ve un engrosamiento escamoso y una induración de la piel con pápulas y nódulos. Aquí tenemos una imagen, un engrosamiento, sobre todo acá en la parte del maleolo y en la parte del tercio distal de la pierna. Listo, y obviamente debemos tener otros signos de enfermedad de Graves, porque si tiene una enfermedad de Graves obviamente no controlada, va a tener esto: un paciente con palpitaciones, insomnio, deposiciones fecales líquidas o incluso hiperdefecación, otras cositas, inclusive hasta puede tener su bocio. Listo, entonces ojo con esto porque hay una gran diferencia. Sin embargo, debemos siempre pensar en cualquiera de las dos causas cuando hay un edema asimétrico sin fobia. El tratamiento entonces va a ser obviamente normalizar la función tiroidea para que mejore. Podemos controlar el peso porque también eso va a empeorar o a disminuir el drenaje. Debemos evitar el tabaco, listo, que también genera una alteración en el drenaje linfático y genera todos los procesos proinflamatorios que coayudan a que esto se dé. Asimismo, también podemos utilizar corticoides de potencia mediana o alta con un vendaje oclusivo, es decir, una bendita se coloca ahí, eso puede mejorar ese cambio de fibroblasto. Recuerde que esto es un cambio inflamatorio local, que no es igual que el dado por una infección, etcétera, pero que sí es un cambio inflamatorio y que se puede mejorar con estos corticoides. Listo. Y también se puede utilizar corticoides intralesionales en los casos un poquito más complejos. El refractario, obviamente, podemos utilizar pentoxifilina, el cual son tratamientos ya un poquito más de especialista, son medicamentos de segunda línea que pueden generar algún tipo de beneficio, igual que rituximab, que es un biológico, también puede tener algo de beneficio, igual también una plasmaféresis podría ser beneficiosa en estos pacientes. Y si no mejora con esto, sencillamente volver a lo mismo, porque la resección quirúrgica por recidiva no está indicada porque puede empeorar este síntoma. Lo más importante es esto: primero, normalizar la función tiroidea para que esto poco a poco vaya cediendo, y con las otras medidas de primera o de segunda línea mejorará.
Pero si el paciente sí tiene fobia, porque tú le haces el signo de la picadura, como llaman algunos, y ves que sí presenta fobia, listo, entonces tú debes pensar si es agudo o es crónico. En la parte aguda, realmente no encontré un tiempo determinado en cuando ellos definan agudo o crónico. Si ustedes lo ven por ahí, espero que me lo dejen en los comentarios. Yo le pondría un tiempo de menos o más de 48 horas. Listo, sería algo arbitrario que debería. Listo, pero podríamos trabajar así. Entonces, si es agudo, lo primero que hay que descartar es una trombosis venosa profunda porque es el 25% y por todas las complicaciones que lleva. Una trombosis crónica puede generar obviamente amputación del miembro por el daño que se genera ahí y además es un paciente en el cual se nos puede complicar rápidamente. Listo, eso lo hacemos con un well score o un well score modificado. No voy a hablar del signo de Oman y Olo, que cuando usamos el dímero D, que eso es tema, repito, de otra charla. Por eso hice la mención al principio de esta, listo. Pero con un well score modificado, podemos decir, bueno, venga que este paciente tiene un riesgo bajo, hagamos un dímero D y valoramos. Este paciente tiene un riesgo moderado a severo, entonces hagámosle entonces una ecodoppler y a ver qué nos encontramos. Listo, y ahí vamos mirando. Si esto es negativo o sencillamente nos da un descartamos TDP por un dímero de negativo, un score en 1 o en 0, sencillamente nosotros decimos no, este paciente definitivamente no es sospechoso, podemos descartar un TDP, un paciente sin cáncer, sin encamamiento, sin cirugía previa, en fin, todo eso que valoramos nosotros, listo, debemos pensar en una lesión muscular porque es el otro 40 gran por ciento de esos pacientes con edema asimétrico unilateral agudo en miembros inferiores, listo, agudo, y eso es un 40% y más el 25% del TDP ya llevamos un 65%, o sea que nos llevamos más de la mitad de los pacientes aquí, listo, y aquí tenemos varios músculos comprometidos, generalmente son músculos de la pantorrilla sin lesión de el talón de Aquiles, eso es muy importante y por eso lo primero que debemos hacer es esta prueba de Thompson, listo, en el cual el paciente lo podemos acostar de cúbito prono y vamos a nosotros a pellizcar de cierta manera la parte distal de la pantorrilla y el pie tiene que hacer una flexión plantar, perdón. Y con esto nosotros decimos que ese ligamento, ese tendón aquiliano, perdón, está adecuado. Listo, podemos hablar de gastrocnemio, que sencillamente es cuando hay cambios de posiciones bruscas del tobillo, listo, que es el que genera esa dorsiflexión o esa flexión plantar, pero con la rodilla extendida, es decir, con una rodilla que está bloqueada, listo, ¿ya? Y obviamente va a generar un dolor en la zona proximal de la pantorrilla. La persona dice que cuando está en puntillas mejora, listo, porque hay un dolor cuando se hace una dorsiflexión pasiva. Listo, eso es muy importante. ¿Ya? Y cuando hay una flexión plantar activa es dolorosa, por eso ellos lo mantienen esa flexión plantar para tratar de no utilizar tanto el gastrocnemio. Otro que se puede también y que es muy interesante, que está muy ligado a los gastrocnemios, es ese músculo plantar, que recuerden que él va y mezclándose hasta en la zona medial de la pantorrilla. Es un músculo accesorio, por eso los síntomas son menores. Generalmente estas lesiones casi nunca dan, ninguna de estas lesiones musculares yo dan edema o cambios en la coloración a menos que sea muy grande el compromiso. Pero como estamos hablando del edema debemos meterlas, ¿listo? Porque en los estadios de pronto o las lesiones un poquito más graves se pueden ver. Recuerden que todo esto debemos pensar en el contexto de una persona joven, deportista, etcétera, ¿listo? Y estos síntomas son mucho más leves, entonces nosotros podemos pensar en una lesión en el gastrocnemio o en el tendón plantar o en el músculo plantar, que es un coayudante de ese movimiento de dorsiflexión o flexión plantar con un paciente que comente que el dolor está con la rodilla extendida, listo, porque este señor Solio va a hacer lo mismo pero con la rodilla flexionada, listo, y generalmente se da de la misma manera pero con la rodilla flexionada es cuando se genera la lesión, listo, entonces cuando hay una dorsiflexión pasiva pero con la rodilla flexionada es que se genera el dolor diferente a la del gastrocnemio, entonces ahí podemos nosotros analizar, listo, y estas son lesiones que son más por desgaste crónico, recordemos que el gastrocnemio tiene una fibra tipo 1A en mayor rango, listo, y el solio tiene unas fibras 2 que son unas fibras más de resistencia
por lo cual de hecho cuando las personas que entrenan en el gimnasio, si alguno entrena en el gimnasio y sabe de cómo entrenar realmente un músculo, lo primero que tenemos que analizar es qué tipo de fibra tiene y entrenarlo en base a eso. Si un músculo como el abdomen, por ejemplo, tiene unas fibras tipo 1A en su mayor proporción y tienes unas tipo 1B que se pueden transformar en 1A, entonces tú no vas a hacer ejercicios de muchas repeticiones como generalmente lo hacen y por eso mal entrenan el abdomen haciendo 100, 50, 200 abdominales, que no tiene sentido. Con ejercicios de 6 a 8 repeticiones con muy buena carga, estamos hablando de rueda abdominal de pie, la bandera, etcétera, crunch invertido con peso, podemos tener un mejor resultado que con largas repeticiones. Pero eso es saliendo un poco del tema, tomando igual referencia acá, el solo son ejercicios por lesiones de desgaste crónico por el tipo de fibras que tiene, listo, eso es muy importante saberlo, y que se da el dolor cuando la rodilla está en flexión, no en extensión como será con el gastrocnemio o el músculo tendón plantar. También puede verse el popliteo, que recuerden que el popliteo va siempre ahí adosadito, pegado a ese cóndilo femoral, listo, lateral. Entonces podemos utilizar una prueba de Garry que es positiva, que es que sencillamente colocamos a la persona acostada de cúbito supino y le flexionamos la cadera 90, flexionamos la rodilla 90, y cuando intentamos nosotros ese pie, ese tobillo, llevarlo hacia la cara interna, va a generar dolor en esa zona, listo. Junto con ese dolor que tenemos en ese cóndilo lateral, podemos pensar en una lesión del popliteo. Listo, y además es una lesión que se da o que empeora cuando el paciente va cuesta abajo, porque la idea del popliteo es disminuir toda esa tensión en la rodilla cuando estamos absorbiendo esa cinemática que vamos hacia abajo. Entonces, primero, cómo se generó la lesión, y segundo, la prueba de agarre, que es muy positiva y que te da una muy buena idea de qué es lo que tiene ese paciente. Y la última es la del trepamiento de la arteria poplitea, que se puede dar. Listo, es poco común, pero se puede dar, generalmente siempre genético. Es por esas personas que generan un entrenamiento constante de este músculo, se hipertrofia toda esa parte de la musculatura arterial de la arteria poplitea, así mismo como el músculo se comprime y entonces en ciertos movimientos y entonces lo que hace es que se ocluye esta arteria, generando obviamente todos los síntomas como si el paciente tuviera claudicación intermitente, parestesias, disestesias, una palidez en la zona, disminución en los pulsos, listo, y un dolor tipo urente en esa zona también. Obviamente se podría utilizar para todas estas ecografías Doppler dinámicas como pruebas que están ahí al ladito de la cama del paciente cuando llegue, listo. Y el tratamiento de esto generalmente depende de la gravedad, listo, depende de la gravedad. Podemos, generalmente se mejoran con reposo, un poquito de fisioterapia para el que lo necesite. Si hay ruptura, obviamente hay que hacer una valoración quirúrgica para hacer su respectiva terapia, pero en general estos pacientes mejoran obviamente con reposo y con terapia física, listo. Ahora, si ya descartamos TDP, que es el 25%, y las lesiones musculares, que son el 40% de estos edemas asimétricos unilaterales con fobia agudos, pues tenemos que pensar obviamente en una celulitis, pero esto es algo entre comillas que puede ser muy básico: hipertermia local, dolor en un paciente que puede que haya tenido fiebre, que haya tenido una lesión, capaz que un paciente diabético. Todas estas cositas debemos pensarlas, listo. Pacientes añosos, etcétera, pacientes ya ancianos que tienen una cirrosis cutánea ya fisiológica. También recuerden que la piel está reseca, es más fácil que sea invadida por las bacterias propias de la piel y generen celulitis. Listo. También esos pacientes que están encamados, pacientes de la UCI o ese edema de la UCI, pacientes que tienen esos encamamientos crónicos por cualquier lesión medular, por tener esclerosis múltiple, etcétera. Esos pacientes también pueden generar un edema asimétrico de estas zonas, que obviamente va a mejorar con terapia física, porque lo que necesitan ellos es mover ese músculo. Listo. También obviamente empezar un quiste de Baker, que recuerden que siempre es como un dolor en la parte posterior de la rodilla. Se puede sentir una masa, se puede palpar cuando el paciente tiene la rodilla bloqueada. Entonces son cositas que también ya probablemente nos orienten un poquito más. Y otras causas que realmente la literatura comenta, pero que a la final terminan siendo como lo mismo de lo mismo. Listo, solo que habría que revalorar nuevamente el paciente, un nuevo interrogatorio, un nuevo examen, y ahí nos daríamos cuenta de pronto de las cosas. Listo. Pero si es un edema
asimétrico o unilateral, el miembro inferior con fobia y que es crónico, tendríamos como unas tres causas principales. Uno es el linfedema en sus etapas iniciales, los cuales ya hablamos de eso y ya expliqué. Tenemos que tenerlo muy presente, siempre con una buena anamnesis, interrogando los antecedentes del paciente, cirugía, paciente con uso de tabaco, paciente obeso, también paciente con alguna enfermedad autoinmune, listo, que usa algún tipo de medicamento que puede causar obstrucción en el drenaje linfático, y recordando las principales causas y el tratamiento, listo. Pero lo primero que debemos pensar en estos pacientes es una insuficiencia venosa periférica, listo, y debemos recordar siempre la clasificación CEAP, que obviamente esta clasificación es muy extensa, tiene que ver obviamente con lo que es la etiología, etcétera, pero a nivel cutáneo podemos clasificarla de esta manera, analizando siempre las telangiectasias, la corona radiada, analizando las venas tortuosas, obviamente el edema, los cambios en la piel, tanto en el tejido dérmico como en el epidérmico. Primero obviamente la cerosis, resequedad, el prurito y obviamente después ya un daño en la dermis que generaría la lipodermatosclerosis, que ya sería una entidad mucho más compleja. Los pacientes ya obviamente ya se ulceraron, que sería un CA 6, o esos pacientes que inclusive tienen esas úlceras que ya sanaron, que sería entrado un CEAP 5, y obviamente los que tienen úlceras recidivantes, que sean como los más preocupantes. Igual recuerden también que una erisipela en miembros inferiores debe alertarnos a nosotros de descartar una insuficiencia venosa periférica, sobre todo después del segundo episodio. Digamos que en el primer episodio, bueno, nos tranquilizamos, una cuestión del azar, etcétera, pero ya después del segundo episodio del mismo miembro, debemos descartar sí o sí una insuficiencia venosa periférica en estos pacientes, porque probablemente sea la causa de que ese paciente te está haciendo una erisipela recurrente. ¿Listo? Entonces el tratamiento de esto nuevamente es algo global, porque esto es un tema muy extenso, pero es para tener una idea. Se hace obviamente con unas medias o vendajas de compresión, recordando lo que mencioné de los vendajes, que deben tener previamente obviamente un tobillo brazo, que estos daños arteriales y venosos se pueden dar de la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú le puedes recomendar a ese paciente esas medias de compresión, o incluso lo que llaman medidas de descanso. Por lo menos aquí en Colombia se conoce así como medidas de descanso. Los pacientes conocen o tienen ya referencia de que es una medida de descanso, y tú sin ningún problema, si tenga su alteración arterial, tú le puedes enviar medidas de descanso o medidas de compresión como realmente se llaman, y no van a tener ningún tipo de problema. Listo, la diosmina más esperidina como venoactivos, y empezamos ya con las moléculas, listo, para mejorar ese drenaje. Recuerden que ese daño puede ser tanto un daño cutáneo, que se ve decir una insuficiencia visible, o un daño ya a nivel de las válvulas de las venas, y para eso es muy importante el ejercicio muscular. Por eso los ejercicios específicos de elevación de pantorrilla son fundamentales: caminar y montar bicicleta por menos interdiario durante 30 minutos. También el castaño de ellas tiene muy buena evidencia, y otros medicamentos como el hidroxietil glutoside tienen también muy buena evidencia en estos pacientes, recordando obviamente que la safenectomía solo está indicada, hasta donde leí, y si me equivoco por favor me lo dejan en los comentarios, para los pacientes con insuficiencia venosa periférica superficial. Listo, no para la profunda, porque obviamente estaríamos complicando aún más, y esto tiene más que todo, es un tratamiento definitivo para aquellos con superficial, pero que obviamente para esos pacientes que tienen, por ejemplo, alteración profunda, ya se tocaría con medicamentos, drenaje, las medidas de compresión, etcétera, etcétera, todo lo que estamos hablando antes. Listo, pero la safenectomía nada más para esos pacientes con insuficiencia venosa periférica superficial, listo, con un compromiso mínimo moderado, ¿ya? Obviamente todo esto hay que tirarle cuidado de la piel, como ya mencioné, vaselina, sí, corticoides por corto tiempo, para mejorar de pronto lo que es la parte del prurito y demás, y la parte de los cambios inflamatorios, etcétera. Listo. Y también otra cosa que debemos nosotros pensar es un síndrome de dolor regional complejo. Es decir, si el paciente no le vemos que tiene pinta de insuficiencia venosa, o que es la principal causa, pero el paciente tuvo, según el consenso Budapest, que fue el que hizo todo este algoritmo diagnóstico, un paciente que tuvo, por ejemplo, un evento, es decir, lo operaron o tuvo algún trauma, que es lo más común, o tuvo una radiación muy cercana,
son esos pacientes los que debemos pensar en un síndrome de dolor regional complejo. Y entonces estos pacientes, según el consenso de Budapest, tienen que tener obviamente unos signos y síntomas específicos, listos, que deben ser obviamente de origen nervioso, origen vascular y de origen trófico como tal, que ahí están en la imagen. No me pondré a entrar en ellos, ahí se cada cuánto tienes que cumplir de cada uno, y lo importante es que no sea explicable por otra patología, por lo que es algo de descarte. Listo. Si tú ves que en tu anamnesis no tienes cambios tróficos, si tú ves que no tienes un factor desencadenante, que el dolor, porque esto duele muchísimo, es digamos desproporcionado para la lesión que tú le ves, puedes pensar en un síndrome de dolor regional complejo y tratar de buscarle obviamente como ese diagnóstico, a ver si probablemente sea más por ese lado y no por una insuficiencia venosa periférica. El tratamiento de este síndrome de dolor regional complejo obviamente es con terapia ocupacional o fisioterapia, es con terapia cognitivo-conductual, obviamente para que la persona aprenda a manejar el dolor, analgésicos tipo AINES, se puede utilizar neuromoduladores, gabapentina, pregabalina, duloxetina, tricíclicos también caen muy bien, analgésicos tópicos como la caspaicina, por ejemplo, el mismo diclofenaco. También podríamos utilizar incluso lidocaína, que es un muy buen analgésico tópico, también viene en pomada, o sea que nos podría servir también para humectar la piel y para mantener una analgesia local. También podríamos hacerlo con lo que es insuficiencia venosa periférica, porque esta también genera un poquito de parestesia, disestencia, sensación de pierna cansada y demás. Listo. Y los bifosfonatos, oye, solo si hay alteración en la captación con la gamografía ósea. Esto obviamente si tiene un reporte previo. Generalmente no encontré como un consenso en el cual ellos dijeran a todos los pacientes con sospecha de síndrome de dolor regional complejo hay que mandar una gamografía ósea, pero digamos que en el contexto de que la tengan se podría de pronto usar bifosfonato, y realmente es un mecanismo desconocido el cual genere mejoría del dolor en este grupo de pacientes. Listo. Si es refractario esto, entonces ya tendríamos que echar mano de pronto de unas inyecciones locales de anestésico, un bloqueo nervioso simpático, unas estimulaciones de la médula espinal, inclusive de los mismos ganglios de la raíz dorsal, que son los sensitivos y los que nos van a nosotros permitir disminuirle ese dolor a ese paciente. Y también podríamos utilizar inyecciones epidurales con clonidina, que es como algo muy puntual de esta enfermedad, y la simpatectomía en casos pues que ya todo sea muy refractario. Recuerden que lo quirúrgico siempre va al final, a menos que sea como la terapia de elección para evitar complicaciones. Listo. En caso tal, por ejemplo, de que esto funcione o que no haya datos claros y que yo no crea ni que es ni por un lado ni por el otro, yo puedo enviar entonces una ecografía Doppler de vasos venosos de miembros inferiores para ese paciente con edema asimétrico unilateral de miembros inferiores que es crónico. Listo. Entonces, si esto me va a analizar las tres principales causas, ya de insuficiencia venosa periférica y la obstrucción del flujo pélvico. Si me sale que esa ecografía Doppler está normal y no hay una sospecha de obstrucción del flujo pélvico, o es linfedema, que ya vimos que puede darse, listo, en sus fases agudas, o en un síndrome de dolor regional complejo, y volvemos nosotros atrás en el algoritmo a tratar de buscarle dónde encasilla más lógicamente ese paciente, listo, y dónde nos puede generar una mayor respuesta. Obviamente el linfedema no es que duela, entonces si un paciente con mucho dolor yo me iría más hacia un síndrome de dolor regional complejo, pero si es un paciente que tiene de pronto un signo de estrés positivo, si es un paciente que de pronto ya tiene ciertos cambios muy sugestivos, yo me iría mucho más hacia un linfedema agudo o subagudo. Y si se sospecha en la ecografía de vasos venosos de miembros inferiores que no es una insuficiencia venosa crónica, o que por lo menos se está generando por una obstrucción del flujo pélvico, hay que descartar sí o sí cáncer. Estamos en la obligación porque hay muchos cánceres pélvicos como de ovario, endometrio, vejiga, próstata, linfoma y demás. Listo. Estos son los principales que pueden generar esa obstrucción a nivel de la pelvis, entonces deberíamos utilizar obviamente una ecografía transvaginal o una ecografía de vía urinaria, una ecografía que nos esté a nosotros analizando, o inclusive una misma ecografía de vasos venosos de piso pélvico, para ver si hay obstrucción o si sencillamente fue un falso negativo de aquella ecografía que hicimos. ¿Listo? Y espero que les haya gustado. Recuerden que la imagen la pueden descargar al final de la descripción del video. Por favor, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, prendan la campanita, y espero que nos veamos en una próxima entrega. Hasta pronto.